nos siga dando la fortaleza que necesitamos. Hoy quiero hablarle sobre cosas que nosotros podemos tener control de ellas, otras cosas no podemos tener control de ellas, cosas que podemos manejar, podemos controlar muy bien, pero hay cosas que solo le pertenecen a Dios y otras cosas le pertenecen al César. Y las cosas del César las podemos dominar, las podemos que sean fáciles de llevar, pero las cosas que de verdad le pertenecen a Dios son bien difíciles de llevar. Que pensamos que podemos controlar esas cosas y la verdad que no podemos controlar esas cosas. La verdad que son cosas que nos dan trabajo y nos pueden llevar a un punto negativo en nuestra vida, porque pensamos a cuestionar de que ¿por qué pasan estas cosas si yo creo en Dios? Pero hay cosas que Dios nos va a pedir que no son fáciles, mi amado. Hay cosas que tienen un riesgo grande. Y en el pasaje que vamos a leer hay una situación difícil para Jesús. Hay un confrontamiento bastante irritante para él. Y está haciendo algunos llamados y está la situación bien crítica en ese momento porque hay opresión de parte de los romanos. Y recuerde que el Imperio Romano estaba en ese momento gobernando Israel y estaba en ese momento poniendo sus leyes y había mucha opresión en algunas ocasiones y era difícil para Jesús en muchos lugares. ¿Por qué? Porque siempre había alguien que estaba cuestionándolo, siempre había alguien que quería salirle adelante a ver cómo lo podía agarrar, a ver en qué fallo lo agarraba, a ver cómo lo ponía. Siempre había alguien que quería agarrar a Jesús para condenarlo directamente. Y siempre los fariseos estaban atrás de él. Donde él andaba y andaban. Y si andaban unos que en medio sabían, se iban directamente a los que sabían a ver qué preguntas podían sacar para decirle, a ver qué pasa. Y mira lo que dice Mateo 22, 19. En Mateo 22, 19 la situación es irritante, pero desde el versículo 15 es irritante porque, óigame, cuando tienes a alguien que te está apoyando, ¿usted le ha pasado que a veces han dado una piedrita en el zapato y usted quiere y no quiere quitársela? Y más, si está en alguna sesión o está en alguna cita y usted, figúrese, está con eso y no puede quitarse y le está molestando, oiga, qué tedioso es eso, ¿no? Es bien complicado. Y así, cuando usted tiene a alguien en el trabajo que lo está apoyando y que se fue y lo está vigilando y lo vuelve a apoyar a ver qué está pasando, óigame, es tedioso, llega un punto que lo pone a usted en una complicación bien difícil, que usted dice, bueno, ¿qué pasa? O explota o a ver qué pasa, y pueden haber complicaciones difíciles. Y eso pasa, y todos los días pasa. Todos los días que alguien te está vigilando, o que o en la casa también pasa. Oye, los zapatos, oye, esas medias, oígame, eso es bastante, pero bueno, tenemos que aprender. Es mejor aprender antes que nos vayan a caer a leñazos. Mejor aprendamos. Tedioso, es complicado, y Jesús está en estos momentos, por decir, como que alguien venga en este momento y entre por la puerta y le entre con una arma y diga, bueno, ¿cuántos son cristianos aquí? Y el que diga que no, pues, o el que diga que sí.
Oiga, sería bien complicado. Y ya ha pasado. En muchas iglesias ha pasado. Es difícil, mi amado. Pero Jesús se encuentra en una situación donde, mira lo que dice el 15. Puede sentarse, estar tranquilo ahí. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron con otros como que yo quiera hacerle a usted buscándole y yo me vaya, hombre, yo no le entiendo a eso, me voy a ir allá afuera, que allá está el pastor Juan en la puerta, le voy a preguntar porque yo sé que el pastor Juan sabe mucho y es un gran estudiador, porque lo sabemos. Pastor Juan, tenemos un ministro enorme, pues si usted no sabe, tiene varios doctorados en Biblia y eso, entonces voy a ir a preguntarle, a ver cómo puedo hacer para casar al hermano Juan Alberto con otra pregunta, porque ya yo no tengo más preguntas que hacer. Pues se van a los eruditos y le dicen, bueno, mira, acércate y empieza, óigame, y mire qué bonito, dicen los versículos que llegaron, oh, maestro bueno, tú que haces las cosas maravillosas, tú que predicas la fe de verdad y que tú enseñas el amor de Dios en las personas y que de verdad, óigame, van culebreándose ahí. Usted no le pasa, no sé si a usted le pasa con sus hijos, cuando los niños van, las mamás son muy sabias en eso, que Dios las bendiga. Cuando los niños llegan, ay mami, te amo, te quiero, y a la madre y un solo le dice, ¿qué querés? No, mami, no quiero nada, que quiero abrazarte. Seguro. Y al final, ya sabía yo que por dónde venías. Las madres en eso son sabias. Y uno no dice, ok, coge, ten, ya sé por dónde vienes. Pues las madres son más. Esperan que se hagan como el camarón, que van así. Entonces, y así eran estos fariseos. Se le acercan a Jesús diciendo, tú sabes que, sabemos que tú eres el Dios de verdad, que eres digno, pues que te parece en lícito dar, empieza y la verdad que enseña que de verdad el camino de Dios tú lo enseñas tan lindo, como los hombres deben guiarse y van, pero ya van, después mire, y óigame, y ha pasado, pues, y más de algunos de nosotros los ha pasado, con un amigo, donde trabajamos, donde sea, que van culebreando y después por atrás le meten la puñalada. Y dice, maestro, ¿tú crees que nosotros podemos, es correcto que nosotros como judíos le demos tributo al César? Óigame, es una situación difícil porque vamos a ver momentos de la historia en realidad bíblica pero óigame, para que Jesús se haya puesto en estas condiciones y les dice, dinos pues qué parece, si es lícito dar tributo o no. Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Usted ven, está complicada la cosa, porque no solo es que podía decir ese, Jesús lo está tomando en serio porque es una tentación difícil, porque le están poniendo en una situación que me ponga a mí como que yo venga a decir, oh, este desgraciado que entró de presidente es un desgraciado, y óigame, y me pongan a hablar y tal vez lo tengo ahí cerquita. Y me voy, oye, ¿qué va? Y como me dijo alguien aquí en la iglesia una vez, sí, de verdad, y este indio, ¿de dónde salió? No, si no es mentira, si no es mentira, de verdad, no de verdad. El primer mensaje, esto tiene que ver, que yo prediqué en la iglesia, un parce se acercó a mí y me dijo, ¿ustedes los indios de verdad que se esconden bajo las piedras de la montaña? Figúrese, no es fácil. Y yo dije, wow. Ese mensaje no se me olvide, nunca lo he vuelto a predicar. La pastora habló algo de él de este domingo. Entonces, usted dice, wow. Y Jesús dice, ¿por qué me tentáis? No es fácil, mi amado. Porque
Aquí hay 2 puntos básicos que quiero que entendamos. Jesús no conocía las monedas romanas, porque la moneda romana tenía algo que podía, ahí es donde por eso Jesús dice, ¿por qué no me tentáis? Porque lo lleva entre la espada y la pared, porque la moneda romana tenía la cara del César. Cuando Jesús le dice, muéstrenme una moneda, usted no ven que él dijo, hombre, déjeme ver si anda una moneda aquí. Él no andaba nada. Él dijo, muéstrame quién tiene una moneda. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús tenía una moneda, o cualquier cristiano que servía al Señor tenía una moneda de Roma, estaba diciendo que no creía en Dios, que creía en César, porque la moneda de César decía Divinus Filius, hijo de Dios, y el César se creía que él era un Dios. Sí, por eso cuando Jesús, ahí en el versículo 19, cuando ve la moneda, ¿de quién es esta cara? ¿Y qué? ¿Por qué estas numeraciones que dicen aquí? Lo que decía era prácticamente, wow, era terrible, no era fácil, porque si él decía que le paguemos al César, él podría decir, entonces, ¿estás de acuerdo con el César? Entonces quiere decir que tú crees en el Dios que es César. Y si él decía que no le pagáramos, ahí había un grave problema, porque cuando Jesús estaba pequeño, un tal, cuando pusieron los impuestos, alguien se revolvió en esa época y lo que hicieron fue matarlos, un tal Judas, y mataron a todos sus discípulos y a toda su gente, mataron como 2,000 personas y las crucificaron, y hasta ese día ellos estaban ahí las cruces donde crucificaron esa persona. Si Jesús decía que no, entonces prácticamente lo iban a crucificar al momento, y no era el momento de él. Por eso que él dice, ¿por qué me tentáis? Porque estaba complicada la cosa, está difícil, y en aquel momento habían 3 grupos, porque era un momento difícil. 3 grupos que se caracterizaban. Estaban los celotes, estaban los esenios y estaban los seduceos. Jesús se metió en problema con esta gente, porque en ese momento los celotes eran los guerrilleros, los que estaban en contra del Imperio Romano, que decían que solo peleando, solo con las armas podían ser liberados de Israel y podían restablecer el reino de Israel. Y Jesús se metió a problemas con ellos porque dijo, oye, mi reino no es eso, no es la violencia. Mi reino no es para esto. Mi reino es otro, no es que hay que matar a la gente, ni hay que ir a hacer desastres, ni hay que ir a quemar ciudades. Este no es mi reino. Pero los celotes eran eso, hacían crucijadas y atacaban a Roma de noche y hacían sus cursos. Era bien complicado esa situación, porque los celotes andaban de civil, nadie los conocía. Era difícil. Y estaban los esenios, los religiosos. Usted sabe que hay siempre que dicen, no, yo soy el más santo, yo soy más lindo que este indio, yo soy más puro que este indio, yo soy más puro, que me menciono yo para no que digan que yo no, cuando caemos a salir no va a salir usted, no, tiene algo contra mí, no. Porque no quiero que me vaya, oiga, no es broma, si aquí hemos visto cosas bien difíciles, no crea. Mire, no solo crea, si cualquier actor le puede preguntar al pastor ahí, dice que el pastor está grande. Figúrese, votar al pastor, pero había uno ahí que lo quería agarrar en el pasillo ahí, que decía que él está grande, que hay que tener, porque con solamente que lo abrace tenga cuidado. Sí, no, aquí pues, hay cosas que son bien complicadas. Sí, y así, usted no se da ni cuenta. Mire, aquí estamos, usted no se da ni cuenta
de muchas cosas que a veces solo usted las sabe. Y entonces, figúrese, oígame, a mí una vez un hermano más el doble que yo me dijo, usted de verdad que me ha caído mal siempre. Ah, qué bien, le digo, bueno, perdóneme, le digo, si yo lo he ofendido. Y esa palabra lo llevó a él al piso. Porque después, 2 días después, me pidió perdón, pues me andaba chineando y me andaba regalando de todo. Ah, bueno, yo le acepto todo, no hay problema. Pero para que usted vea que hay situaciones difíciles. Entonces, estaban los religiosos que decían, mire, lo mejor es que nosotros los apartemos. Usted podía apartarse. Que nos separemos de saber nada de Roma, allá escondidos. Y mire que hasta el día de hoy, serán como me dijo ese varón, ustedes los indios. No, en los Estados Unidos existe una denominación en el estado de Ohio que se llaman los Amish. Allí no, esa comunidad no hay luz, no permiten televisores, celulares, nada. Mi hija anduvo en una misión ahí en esa zona y fueron a los Amish. Le pedí más información porque yo no he ido a Ohio. Le pregunté la información de los Amish. Papi, ahí no hay nada, ahí no teléfono, luz, televisores, equipos de sonido, absolutamente nada. Esa gente creen que ellos son los únicos que pueden salvar porque están apartados de todo y que nosotros somos los inmundos de este mundo. Y cocinan rico, dice, porque ellos comieron en el restaurante que hacen allí. No usan muchas cosas. Dice que las mujeres no usan así los vestidos que tengan botones, no. Tienen que ponerse alfileres o ganchos para que se tapen. No pueden usar una ropa con botones ni nada de eso. Mantas o a ver, pero me dijo, sí, yo veo bien difícil, pero ellos ahí no quieren tener contacto con nadie, con nadie, pero tienen una zona que es turística, entonces sí les hace falta, ¿no? No creo, no sé, imagínese usted que no tenga el televisor, el teléfono en su casa y más nada, y que comen solo lo que ellos siembran, lo que ellos hacen. Piense un momento, ¿cómo sería? Yo lo hallo difícil, no sé usted. No sé, yo de verdad le digo que no sé, más peor que cuando uno está, y dígame usted si no hay nada que comer, ahí, si hay que esperar que hagan la comida donde ellos se reúnen. Yo no sé, yo lo veo difícil. Entonces, estos esenios eran así, mejor, ¿para qué meternos con Roma? Dejémonos. Entonces habían los otros, que eran los seduceos. Y usted sabe que aparte de los religiosos también abundan en las iglesias. Pero religiosos como los Amish son una cosa, pero los religiosos ingreídos son otras. Pero no hay que hacerle caso a eso. Tenemos que orar por ellos nada más, porque nos complicamos entonces. Y es muy difícil cuando encontramos así, pero Dios es bueno, su misericordia es tan grande que nos ayuda. Pero los saduceos, estos eran tamaleros. Esto usted sabe, esto es bueno. Nosotros, yo creo que el reino de Dios es aquí en la tierra. Mira, si no puedes pelear con tu enemigo, únete a él. Entonces Dios, mire, nosotros los vamos a unir con los romanos. ¿Qué pasó? Los romanos entonces utilizaron a los esenios, a los seduceos, para que le cobraran los impuestos a los judíos, porque era más fácil que un judío cobrara impuestos que un romano cobrara los impuestos. Entonces Jesús se metió con estas 3 organizaciones de, oye, no hay
forma de poder combatir a Roma. Mejor unámoslos, los otros no, que hay que pelear. Jesús les dijo claramente a los saduceos, uniéndolos, ese no es mi reino tampoco. Ese no es mi reino. A los religiosos le digo, tampoco escondiéndonos y apartándonos, no, porque yo voy a comer con prostitutas, con delincuentes, con ladrones, con mafiosos, con lo que sea, porque yo los estoy llamando para que vengan a este reino de amor que es mucho más grande que el reino que ustedes quieren llevar a cabo. Ninguno de esos va a prevalecer en este mundo. Y se enojaron entre ellos. Los celotes se enojaron con los saduceos, los otros les dio igual, hasta aquí hay que separarse y más nada. Y mire qué cosa, que Jesús viene y hace las cosas más difíciles o más fácil para él. Que Jesús empieza el llamado y llama a un celote a su ministerio, Simón el celote. Simón el celote, figúrese, si usted quiere averiguar dónde está el llamado Simón el celote, lo puede encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 4. Pero cuando Jesús le hace llamado a Simón el celote, se llama Simón, le llaman Simón el cananita, pero este era un apodo nada más. Un apodo, porque él ni era cananeo. Un apodo que tenía un significado de una palabra griega que significaba celote, pero él no era de Canaán, de Galilea, sino cuando el llamado le dice Simón el cananita, no. Era un apodo. Yo tengo un amigo en Honduras que solo le decían cubano y decía, bueno, ¿y este tipo por qué le dicen el cubano? No lo conoce más nadie pero el cubano. Digo, oye, ¿tú conoces Cuba? No, yo, ¿de dónde carajo queda Cuba? ¿Tú has estado un poco? Pues yo no sé, pero sí parece cubano, así chelón, igual, hermana, así bien. O más pastor, como el pastor Juan está igualito. Digo, wow, digo yo, de verdad. Pero solo era un sobrenombre. Él es hondureño, él no es cubano. Esto pasaba aquí. También conozco una familia aquí que le dice, no, ¿dónde van? ¿Dónde los boricuas? ¿Pero cuál boricua? Pero si estos son indios también, igual que yo. ¿Cómo que son boricuas? No, porque ya no menciona la R. Bueno, menciona la R ni la L. ¿Es verdad que sí? ¿Verdad? Creo que sí. Entonces, no, pero sí que esos son hondureños. Entonces, eso estaba pasando aquí con Simón el celote, el llamado. ¿No? Pero Lucas nos da un significado más exacto. En Lucas 6:15 dice, y fue llamado Simón, llamado el celote. Entonces, llamó un guerrillero. Hoy vas a ser para el reino de Dios un guerrillero del reino. ¿Para quienes hay entre esos? Bueno, entonces llamó igual a un saduceo, un cobrador de impuestos, llamado Mateo. Usted, Mateo, sígame también. Mateo, digo, bueno, ¿y usted sabe dónde estaba Mateo? Si usted lo ve en Mateo 9:9, Mateo estaba en el banco cobrando impuestos. Ahí dice clarito que Mateo estaba en llamado impuestos cuando Jesús le dijo, ven Mateo, sígueme. Y lo siguió. Pero hay una palabra bien complicada que a los celotes les cayó en el corazón. Cuando Jesús llega un centurión en ese momento y le dice, maestro, necesito que vayas y que sanes a mi empleado, a mi criado. Figúrese, hermano. Y fue tanta la fe de este centurión que le dice él, Jesús dice, nunca he visto tanta fe ni en Israel como en este hombre.
Y los celotes se molestaron tanto porque los celotes decían, ¿cómo es posible que Jesús? Y los tres estaban molestos, esté diciéndole a un mundano y mucho menos a un centurión romano. Y Jesús les vuelve a dar una bofetada grandísima a ellos. Los pone azul porque en aquella época había una ley. Había una ley. Si usted quiere encontrarlo del centurión, está en Mateo 8, del 5 al 10. Había una ley. Y está en la Biblia que Jesús le dice, oye, fíjate cómo era la ley romana, que si un policía o un centurión le dice a usted, llévame esta Biblia, llevársela allá al pastor Juan, usted tenía que llevársela, una milla o un bojote, lo que sea. Había una ley y Jesús les aplica la ley que está en la Biblia. Le dice, cuando te pidan llevar una milla, llévasela 2 veces, dijo Jesús. Más peor se puso la situación. Entonces era terrible, mis amados, porque estos 3 grupos estaban ya poniéndose, aunque él había hecho un llamado de ellos, poniéndose ya en contra de Jesús y lo iban a llevar sinceramente al paredón, porque y los fariseos arriba de Jesús. Y cuando Jesús les dice, muéstrame la moneda. Y mira que dice divinos filios. Y Jesús solo dice, dar al César, le dijeron, de César, y le dijeron, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se maravillaron oyendo eso y se fueron. Algunos evangélicos, algunos evangelistas o algunos maestros dicen que Jesús se culebrió, que fue político en ese momento, que Jesús no quería tener problemas ni con el uno ni con el otro, o sea, ni con judíos, ni con romanos. Pero eso es absurdo, porque Jesús está diciendo en ese momento, está firmando su crucifixión. Porque desde el mero hecho que usted dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, le está diciendo que hay cosas que no son del César, que hay cosas que solo las puede controlar Dios, que el ser humano no tiene la capacidad absoluta de controlar las cosas de Dios. Hace poco en las noticias, que el incendio que hubo en Los Ángeles, que fue horrible, terrible ver ese incendio. La pregunta, pienso yo, que de la periodista fue necia a un bombero, pero bueno, a lo mejor la hizo porque la necesitaba hacer. Y le dijo, ¿y qué podemos hacer para detener esos incendios? Y aquel bombero, fíjese, todo quemado y todo desbaratado y sin dormir. Hacemos lo que podemos. Estas cosas naturales no las controlamos nosotros. Esto solo Dios lo puede controlar. ¿Quién controla? Yo solo me acordé de Sodoma y Gomorra. Oiga, miré cómo los vientos de 80, 90, 100 millas por hora, cómo levantaban las bombas de fuego y le tiraban a otro barrio y le caían a los carros, le caían a las casas. Digo, hombre, es horrible. Yo dije, hombre, qué buena respuesta le dio este hombre. Esto no lo podemos controlar, hacemos lo que podemos, estamos tirando agua lo más que podamos, alcanzamos, pero esto solo Dios. Figúrese a estar ahí metido en un viento no sé si usted ha estado cuando han venido los huracanes en viento de 60, 70 mil, usted parece que lo van a levantar. Díganme a esos bomberos, tenían que estar ahí echando agua y el calor era horrible. Entonces dijeron que no, que hay muchos dicen, no, que Jesús no, para nada. Jesús firmó su sentencia,
Porque le estaba diciendo al César que hay cosas que solo Dios las puede controlar. Hay cosas en nuestra vida que nosotros sí podemos controlar, pero hay cosas que solo Dios las puede controlar. Y no podemos decir más nada que decir, bueno, yo no tengo control de esto, pero Dios sí lo tiene y Él sabrá cómo lo va a arreglar. Él sabrá cómo me va a sacar de esto. Él sabrá cómo voy a salir. Él sabrá, porque yo no sé, yo no puedo hacer nada, pero Dios sí sabe lo que va a hacer. Estos controles no los podemos tener nosotros, porque no son del César. Las cosas del César sí las podemos controlar y las podemos llevar a cabo, pero las cosas del reino es imposible. Es imposible, porque solo Dios puede hacer las cosas para lograr salir adelante nosotros. Y hay cosas que Dios nos va a pedir que no podemos nosotros hacer nada si no podemos llevar la ayuda de Dios. Y no las haremos jamás si no es con la ayuda de Dios. Es la única forma que podemos lograr muchas cosas, y debemos de estar claros y entender que sin la ayuda de Dios no podemos hacerlas. Hagamos la que podamos. No se quiebre la cabeza en hacer cosas que no están en su mano resolverlas. Haga cosas que solamente póngalas en las manos del Señor, que Dios es el único que las puede resolver. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario vamos a fracasar. Vamos a seguir luchando innecesariamente. Tenemos que hacerlo. Los llamados de Dios siempre van a estar al frente con una, porque cuando Dios te llama, siempre hay consecuencias, hermano. Dios, hay quien dice, no, Dios no te va a llamar cosas que no puedes hacer. Oh, no, hermano. Hay cosas que no podremos hacer, pero que tenemos que ir nosotros creyendo de que Dios puede resolver nuestra situación, porque hay batallas que son difíciles. Todo Hebreo 11 retrata de los llamados de Dios. Ahí fueron luchas que quizás usted y yo no las podamos, pero con el llamado de Dios sí podemos enfrentarlas, podemos luchar con ellas. Porque vas a tener que dar un paso mucho más al frente y vas a tener que hacer cosas que tú crees que no puedes, pero con la ayuda de Dios sí la vas a poder hacer. Y esa es la diferencia. Qué pésimo guiador era Moisés, era un pésimo. No, su lengua, su hablar no era una impedición para que Dios usara su propósito. Y si Dios lo llamó a usted y a mí para un propósito, créame que Dios no va a tener una segunda opción. Dios lo va a usar a usted sí lo va a usar, porque el propósito de Dios, Él no cambia para nada. Él sigue estando firme allí. Dios no cambia sus propósitos. Dios no cambia. Podía ser un pésimo orador, un pésimo político, un pésimo mensajero, pero este hombre tenía el llamado y la unción de Dios, que eso es lo que necesitamos llevar para cuando tenemos situaciones difíciles. El llamado y la unción de Dios que Dios nos quiere dar, porque sin la unción de Dios es difícil que podamos vencer. Es difícil. Es difícil. Y Dios, no, Señor, porque no quiero. No hay opciones. Usted no ha escuchado a predicadores o hermanos que dicen, Señor, si tú me haces millonario, yo voy a ayudar a la iglesia. Si me gano el loto, yo me voy a ganar la iglesia. Hombre, Dios no trabaja así. Dios te dice primero, sé dadivoso con la obra y después veremos qué pasa. Dios te pedirá que camines, que cruces el río. Cuando los israelitas cruzaron, Señor, ábrenos el río, así como abriste el mar rojo. Primero entren y después se les abrirá el río. Primero entren. Y cuando tenían a la cintura el agua, entonces se abrió el río Jordán. Y esa es la diferencia. Cuando estamos creyendo de que Dios es el único, que hay situaciones que solo Él las puede resolver. Es difícil, pero no es imposible para Dios. No es imposible para Dios.
Nada es imposible para Dios. Ponga sus condiciones, no ponga ninguna condición. Cuando Josué cogió, mira Josué, no es que si quieres y no quieres, yo solo te digo una cosa: haz lo tuyo, y lo tuyo es esforzarte. Agarra gallas de que tú puedes, y eso, esfuérzate, y agarra fuerza, valiente, anímate. Pero solo una cosa te puedo decir: que así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Lo crees? Si lo crees, adelante. Y si no lo crees, pues adelante también. ¿Que va a haber un fracaso en la batalla? Hombre, sí. Puedes quizás no lograrlo. Puedes quizás desanimarte. O puedes quizás hasta morir. Y todo eso es una posibilidad. Puede ser como lo que pasa en la guerra, que murió un soldado y lo traen en un ataúd envuelto con la bandera. ¿Fue descartado del ejército? No. Fue calificado como un héroe que peleó por defender la nación y que dio su vida por la nación. Si usted viaja bastante a Washington, no deje de ir al cementerio Arlington. Es una belleza andar ahí. Usted ve cómo los heridos han caído, ve hermoso el programa que hacen ellos. Usted va caminando, es inmenso. Usted ve y le parte el corazón saber que hay hombres que murieron al servicio. Así es el evangelio. ¿Hay posibilidad de morir? Claro que sí. Si quiere, pregúntele a Esteban. En Hechos 7, 59 y 60, que Esteban fue apiedrado. Y oiga, ¿y qué enseñanza del maestro cogió Esteban? Que dijo exactamente las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, en vez de decir, él no dijo Padre, él dijo: Señor Jesús, en tus manos pongo mi espíritu. Y orar por lo que lo estaban apedreando. Padre, ellos no saben lo que están haciendo. O pregúntele a Juan el Bautista, que por el capricho de una niña y de una madre irresponsable, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Solo por qué? Solo porque Juan le predicó y le dijo: oye, no te metas deja de estar viviendo con la mujer de tu hermano. Y ella, para quitarse, dile a él que borracho va a firmar un decreto, pídele la cabeza de Juan. Si quiere, pregúntele a Juan en Mateo 14:11. Y así. Y Mateo murió apedrado y decapitado también, supuestamente, en Etiopía. Simón el Celote murió por la mitad. Es posible. Hay cosas que quizás nos den miedo, claro que dan miedo. Pero, hermanos, y al fin y al cabo, como dijo Pablo, vamos a morir. Si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por lo tanto, no me separará ni de la muerte, ni el Hades, ni el hambre, ni nada, ni enfermedad, ni qué me va a separar del amor de Dios. Si al fin y al cabo vamos a morir. ¿Y qué es mejor que estar en tu presencia que seguir en esta tierra? Claro, y si le preguntamos a todos, y si nos preguntamos a todos, nadie quiere morir. ¿Verdad que no? Como un mensaje del pastor Juan Alberto que decía: déjame que vea a mis nietos. Y esa es una de las palabras mías: Padre, yo no tengo nietos todavía, ¿cómo es posible? Hombre, en que sea nieto, quizás no bisnieto, pero figúrese. Entonces, mira, Señor, que ya yo estoy viendo al sol, ya voy en camino más del otro lado que de este, no sé cómo es posible. Entonces, pero ¿y qué vamos a hacer?
Hermano, aquí nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Hoy un familiar mío de 45 años fue a su trabajo y sintió que le dolía el corazón, se apartó del Lepregué, llamó al 911, pero ahí mismo fue un fulminante infarto. Ahí quedó muerto. 42 o 43 años. Hombre joven, nada de problemas, pero no sé, uno no sabe, ¿verdad?, qué problemas habrán. Pero que sí podemos, claro que sí. Pero entonces nos da la perspectiva de que Dios es quien tiene el control y que no es el César. Así que nosotros vamos a controlar lo que podamos. Póngase de pie. Señor, si usted está enfermo, póngase su mano donde esté. Si quiere oración, levante su mano. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre es su misericordia. Sabemos, Padre, que hay cosas que no podemos tener el control. Hay cosas que sabemos que solo son del César. Pero yo sabemos que las cosas, el control de todo, tú lo tienes, Padre. El hombre puede tener control de muchas cosas, pero de verdad que este mundo, tú eres quien tiene la última palabra. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada hermano, Señor, aquí. Bendícele, dale una unción fresca, Dios mío, por el poder de tu palabra, Padre. Si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, en todo su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús y por el favor y el poder de tu palabra, Padre. Danos tu favor, Señor. Danos tu bendición, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Y por el poder de tu palabra, Señor, recibe la gloria y la honra. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.